¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días. Soy Alejandro Torres. Estamos en la Facultad en Vivo y hoy tenemos la clase de procedimientos mercantiles. Y quisiera, antes de iniciar el tema que nos va a ocupar, reiterarles que les voy a decir la fecha de los exámenes finales, la próxima sesión, que es el día 19 de mayo. Ese día les diré cuándo vamos a hacer el examen, qué día, a qué hora y la forma en la que lo vamos a elaborar, para que estén tranquilos. Bueno, el tema que hoy nos tiene que ocupar en materia de procedimientos mercantiles son las tercerías. ¿Qué son las tercerías? Bueno, las tercerías son un procedimiento sumario o abreviado dentro de un proceso principal. Siempre la tercería depende de que haya un proceso principal. Si no existe un proceso principal, no hay tercería. Estas tercerías pueden ser de dos tipos. Pueden ser tercerías coadyuvantes o tercerías excluyentes, dependiendo del interés que se tenga. Si son coadyuvantes, el interés que se tiene por este tercer opositor o tercerista consiste en apoyar los intereses y la pretensión de alguna de las partes. Entonces puede haber una tercería coadyuvante activa, si quiere apoyar al actor, o pasiva, si quiere apoyar al demandado. Esto no es tan recurrente, pero sí sucede y tiene el interés de que si alguien transmitió, por ejemplo, un bien a otra persona y llega una persona a demandar al que adquirió, pues esta persona que adquirió debe buscar a quien le transmitió a él para que venga al proceso y aporte las pruebas que puedan permitir sostener esa pretensión. Es decir, hay alguna ocasión, hay varias situaciones en las que alguien puede llegar al proceso a aportar elementos de convicción y tal vez también argumentativos para que el juez tenga mejores elementos para decidir quién es el que tiene la razón en un proceso. Y las tercerías excluyentes son las que llegan al proceso para, precisamente como su nombre lo dice, para sustraer de ese proceso algún bien o para que alguien, que es el tercerista, tenga un derecho reconocido por encima del de alguna de las partes. Incluso puede darse la situación excepcional que sea por encima de las dos partes. Ahorita platicaré los ejemplos. Aquí la tercería clásica es la tercería excluyente de dominio, que sucede muy a menudo, la verdad es que también en la mayoría de ocasiones de manera fraudulenta, en que se retiene un bien en una diligencia de embargo, como se llama tradicionalmente, y sigue el proceso, pero ya con este bien retenido, embargado, y aparece quien se dice el dueño. Y una persona llega con algunos documentos privados, a veces públicos, y dice, no, ese bien que ustedes embargaron en este juicio no le pertenece al deudor, es mío, por lo tanto, devuélvanmelo a mí. Esa es la clásica tercería que tenemos excluyente de dominio, y aquí lo que exige la ley es que cualquier tercería se sustente en documentos. Pero mucho cuidado, tienen que ser documentos idóneos. A veces las personas piensan que un documento que no es idóneo podría ser suficiente y no lo va a ser. Lo que sí es que es una condición para una tercería que la tercería se sustente en un documento. Ahora, la tercería excluyente de preferencia se interpone para que ese tercerista sea preferido o reconocido con un mejor derecho que alguna de las partes que está en el proceso. Podría suceder, por ejemplo, que algunos, yo lo he visto, que algún banco está ejecutando a alguien, pero una persona ajena a ese proceso ya tiene una ejecutoria para cobrarle al banco. Entonces, cuando empieza el remate del bien en el proceso, se puede llegar con una tercería, con la ejecutoria ya del cobro e incluso con el auto de ejecución por el cobro para ser preferido por el pago que el banco tenía derecho a cobrar en este proceso.
y desde luego me baso en un documento público que es la sentencia y las actuaciones en donde se ordena ya que procede a la ejecución contra el banco, y lo que voy a hacer es que el juez del proceso que llevó el banco contra otra persona en el que él era el acreedor, me haga el acreedor a mí y yo tenga derecho a cobrar por el banco en ese proceso. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un mejor derecho que el banco ya, porque yo soy acreedor del banco en un derecho que ha causado ejecutoria y que ya es exigible por la resolución dictada por el otro juez. Y bueno, también podría suceder que se estén peleando, ese ya es un ejemplo diferente, que dos personas estén peleando un inmueble y de repente el Estado lo expropia. Por lo tanto, pues el Estado suprime a las dos partes en virtud del interés público de la expropiación y desaparecer el interés por la posesión del inmueble, con independencia de que ellos se puedan seguir peleando por un tema meramente económico. Pero lo que corresponde aquí al inmueble ya no puede ser discutido por ellos por el interés superior social que existe ahí, que es el interés público. Bueno, vamos a checar lo que dice el temario para que no se nos haya escapado ningún tema. Ya dijimos el concepto, también las clases, hablamos de las tercerías coadyuvantes, las excluyentes de dominio y de preferencia. Ahora, vamos a hablar como último punto en el temario de la tramitación de las tercerías. Aquí pues hay que dividir nuevamente las tercerías, porque si son coadyuvantes, comparecen al proceso y podrían incluso convertirse en un litisconsorcio, es decir, sumarse simplemente a alguna de las partes y seguir el procedimiento por ese curso. Ahora, la idea principal de las tercerías es que se conviertan en un trámite sumario a manera de incidente. Eso significa que debe haber una demanda de tercería. De esa demanda de tercería se tiene que emplazar a las partes que están en el proceso. Una vez que ellos contesten, tendría que haber una dilación probatoria de hasta 15 días para recibir las pruebas en la tercería, un periodo de alegatos de 3 días, que aquí la norma sigue siendo por escrito, y entonces el juez tendría que dictar su sentencia. Ese es el procedimiento previsto en la ley para estas tercerías. ¿Qué podemos decir de manera adicional? Bueno, que si la tercería es coadyuvante, se puede hacer valer en cualquier momento, pero antes de que se dicte sentencia. Ya dictada sentencia no tendría ninguna razón de ser una tercería coadyuvante. Ya no tiene caso, no se puede ayudar a nadie porque el expediente estaría citado para sentencia, y recuerden que la citación para oír sentencia cesa la intervención de las partes por este momento y se reiniciará hasta que haya una sentencia. Entonces ya no se podría hacer valer. En cambio, la tercería excluyente de dominio se puede hacer valer en cualquier momento hasta antes de que se finque el remate. Y lo mismo la tercería excluyente de preferencia. Es decir, aquí no importa que haya una sentencia en el fondo o no, porque no vamos por el fondo del asunto, no nos interesan las pretensiones de las partes. En el caso de la tercería excluyente de dominio, me interesa que me devuelvan mi bien. Y en el de preferencia me interesa cobrar con el bien que está sujeto a ese proceso o con el crédito que está en ese proceso. Entonces, esta se puede hacer valer en cualquier momento y desde luego en ejecución de sentencia se puede hacer valer. Solo necesito acreditarlo con un documento para que el juez lo considere. Pues esto es, compañeros. Bueno, hay una adición que se hizo en el 2003 al 1376 bis. Esa es precisamente por eso adición, porque es bis. Como se abusaba mucho de las tercerías, precisamente invocando un derecho que realmente no existía, sino simplemente para dilatar un poco el procedimiento, pues se establece en la ley que quien haga valer una tercería y no obtenga sentencia favorable va a ser condenado en costas en esa tercería. Y me parece que esto es adecuado porque se convierte en una sanción para aquella persona que está abusando de la ley, haciendo valer una tercería, sabedor de que no le corresponde. Ya por último, mi comentario final de las tercerías sería que por favor consideren siempre una tercería como una demanda completa, porque a veces se hacen valer tercerías pensando que es un escrito nada más haciendo manifestaciones, y desde luego no es así. Una tercería tiene sus pretensiones procesales, tiene sus hechos, pero también indica los nombres y domicilios de las personas que son
o van a ser las contrapartes en esta tercería. Y debe también agregarse a ella, como toda demanda, lo que ustedes saben perfectamente, que son los documentos de personalidad, los documentos base de la tercería y cualquier documento que vaya a ser ofrecido como prueba. Esto tiene que verse con mucha seriedad. Una tercería no es una cuestión por si funciona. No, es una cuestión que yo sé que debe funcionar y por eso tengo que hacerla con mucho cuidado. Bueno, ustedes ya saben que siempre para cualquier duda, comentario, aclaración, estoy a la orden aquí en la página de YouTube, en el canal o en la página de Facebook. Me tienen a sus órdenes siempre. Cuídense mucho y les reitero, el 19 de mayo les diré las fechas de los exámenes finales que vamos a tener y las formas en las que las vamos a agotar. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.